h sobre 2, porque evidentemente aquí este efecto yo lo puedo conseguir o bien aplicando una precompresión o bien aplicando una fuerza horizontal, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que allí, para mantener el cuerpo en equilibrio, tienen que aparecer estas dos h. Si este es h, este es h sobre 2, ¿no? Aquí h sobre 2 lo estoy haciendo yo con estos dos dedos, ¿no? Y acá por fricción se está manteniendo. ¿Está bien? Entonces, el momento aquí es h sobre 2 por L sobre 2, pero fíjense, aparece un factor que es P por F. Ese P por F es lo que habitualmente se conoce como momento de segundo orden. Es decir, que si, a ver, en términos generales, si yo tuviera esta columna, y esta columna tiene una fuerza H, esta se va a deformar así. Acá tengo el esfuerzo N, ahora el esfuerzo N lo tengo acá. Y esta se deformó una longitud delta. Entonces, ¿cuál es el momento en el pie de la columna? Y el momento es H por H más N por D. Este momento es el momento que aparece considerando la deformada. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acá hay algunos alumnos se han acordado de vos. Toma, ¿no trajiste por ahí? Segundo orden. Momento de segundo orden. Fíjense que ese momento de segundo orden aparece solamente considerando la deformada de la estructura. Aparece considerando. No aparecería si yo no considerara la deformada de la estructura. Y este es habitualmente el que ustedes han visto cuando han determinado esfuerzos internos, que sería el momento de primer orden. Entonces, ahí está el tema. En general nosotros en esta materia no consideramos o despreciamos los momentos de segundo orden. ¿Entienden el concepto? Entonces, de alguna manera yo tengo que considerar este efecto en la verificación del elemento estructural. Precisamente porque en general nosotros no calculamos momentos de segundo orden. La ecuación de la línea elástica. Este es un desarrollo que data aproximadamente de 1800. En esa época, no sé si ustedes sabían cómo se producía el avance de la ciencia. Como no tenían televisión ni tampoco tenían celular, como ustedes son jóvenes y piensan de que el celular existió siempre y la televisión siempre, cosa que no es así. En la época medieval, la distracción era que se juntaban en la plaza del pueblo y hacían competencias de matemáticas. Y esta ecuación, fundamentalmente la ecuación de Euler, surge de una competencia de matemática en la época medieval, ¿no? Así que surgieron muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, a través de la ecuación de la línea elástica, que esta ecuación ya la hemos visto, la vieron con el ingeniero Olivencia para calcular flechas y rotaciones, ¿se acuerdan? Haciendo la integral doble de esta, la integral primera podían encontrar la rotación y la integral doble podían encontrar el desplazamiento, la flecha. Bueno, y reemplazando condiciones de vínculo, se puede llegar, es una ecuación, fundamentalmente la ecuación de la línea elástica tiene una solución matemática que es una función seno-coseno. Porque fíjense qué forma tiene esto. Función de una onda, una función senoidal. Entonces esta situación se vuelve a repetir acá abajo y así seguimos. Entonces la solución de esta ecuación es una solución de este tipo, ¿ven? El I que aparece aquí, el I es A seno de kt por B coseno de kt. Entonces esta ecuación es una ecuación senoidal o cosenoidal que hay que reemplazarla aquí y reemplazándola allí se llega don Euler, que fue el primero que la dedujo en la plaza,
llegó a esta ecuación. Entonces dijo que un elemento que se deforma de esa manera, ¿no es cierto?, tiene una carga crítica. Es decir, una carga crítica que yo la podría interpretar de esta manera. Si yo graficara carga de formación, ¿no es cierto?, uso mi sistema, aplico una carga, aumenta la deformación. Aumento la carga, aumenta la deformación y así siguiendo. ¿Está bien? No la voy a romper la regla, porque está más o menos la tercera regla. Pero bueno, ¿ven? Entonces tiene una variación aproximadamente así. Hasta que llega un punto en cual la deformación crece sin que se aumente la carga. Este valor es el habitualmente conocido como carga crítica, P sub K. Que es la carga crítica de Euler. ¿Cómo determino analíticamente el P sub K? El valor a partir del cual agoto la capacidad, porque después crece la deformación y la pieza colapsa. Si yo siguiera aumentando la carga rompería mi regla. Y la verdad que los sueldos docentes están tan bajos que no quiero romperla. No quiero comprar otra. Obtendríamos este valor de PK. Miremos entonces la ecuación de P sub K. P sub K, pi cuadrado, módulo, momento de inercia, L. Y acá aparecen dos cosas que son importantes en la ecuación. Euler se equivocó en algunos factores, después les voy a explicar por qué. Pero bueno, pobre, lo hizo en 1800. Yo no sé si hubiese sido capaz de resolver eso en 1800. Primer factor, mire, ustedes dijeron recién algo, L. Sí, efectivamente, la carga crítica depende fundamentalmente de la longitud. Claro, la regla, si esta regla es más larga, tiene menos capacidad de carga. Si la reglita es más corta, y capaz que la voy a romper, pero tiene más capacidad. O sea, el L influye. Segundo, miren esto, momento de inercia mínimo. Claro, cuando yo le aplico la carga, se deforma en la dirección del momento de inercia menor. ¿Cuál es el momento de inercia menor? La reglita tiene una sección que es rectangular. Es así la reglita. Este es el eje X y este es el eje Y. El Y, ¿cuál es el menor? Y es mucho menor que IX. Entonces, está bien Euler, perfecto. La carga crítica de Euler es directamente proporcional al momento de inercia menor. Se deforma en la dirección del momento de inercia menor. Bueno, ¿qué se le critica a Euler? Fíjense que la expresión de Euler, que es sumamente interesante, muy ingeniosa, muy buena, porque después no la vamos a usar. La verdad que no la usamos nada. Tiene el siguiente problema. Fíjense que en la ecuación no está el área de la sección. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque la pieza, no sabemos si tiene un área muy chiquita, antes de fallar por deflexión lateral puede fallar por aplastamiento. Si tiene una sección muy pequeña, puede ser de que la pieza tenga problemas de compresión antes que la deflexión lateral. ¿Me sigue? Bueno, esa fue una crítica a la ecuación de Euler, que efectivamente la carga de Euler en esa expresión, no sé por qué, pero a Euler se le escapó que no está la carga, el valor de la sección. Y después, por supuesto, que esta expresión de Euler yo la tengo que ocupar para el rango elástico, porque cuando la pieza entró en rango inelástico, el módulo de elasticidad ya sabemos que cambia, ¿no? ¿Se acuerdan? El clásico ensayo de tracción de la barra que habíamos dicho que era así, ¿no? Entonces, si yo mido el módulo elástico aquí, tengo un valor
Pero cuando entra en rango elástico tengo otro valor. Que es distinto. Los 4 casos de Euler. Depende de la condición de vínculo. Fíjense, si la barra está articulada, tengan cuidado en el apunte si tienen estos valores, porque creo que faltó tipear eso. Si no está agregando. Si la barra está articulada, la deformada es esta que toma la regla, la pancita del seno y del coseno. ¿Ven? Bueno, díganlo. LK, ahora voy a explicar eso. Articulada, miren, ¿no? Miren, la barra toma una forma de seno-coseno. Pero si yo le cambio la condición de vínculo, ahora acá la voy a tratar de empotrar y voy a aplicar la misma carga. ¿Ven que la deformada es distinta? ¿Está bien? Ahora la voy a empotrar arriba y abajo. ¿Ven que la deformada es distinta? Entonces, estos dibujos raros que están acá este es articulada, empotrada, y esta es libre. Es decir, es como si la barra estuviera aquí y yo le aplico una carga así, pero acá yo no tengo ningún tipo de vínculo, ¿no? ¿Me entienden? Toma esa forma, ¿no? Bien, ok. Entonces, el L que aparece aquí, en realidad no es la longitud total de la barra, está relacionada con la longitud total, pero en realidad es lo que llamamos la longitud, digamos, deformada. La longitud a partir del cual hay un cambio de inflexión. A ver, digo lo siguiente. Si la regla me está diciendo que si tengo una articulación y acá tengo un empotramiento, le aplico una carga aquí, me dice la regla que la pieza se deforma de esta manera. Entonces, a esta longitud total de la pieza, a la longitud que vamos a considerar expresión de Euler, le vamos a llamar L sub K. Longitud lateral no deformada, L sub K. O sea, es la longitud medida hasta el punto de inflexión, donde cambia de curvatura. Un punto de inflexión es donde cambia de curvatura. Entonces, dejemos este. Pero articulada, el L sub K coincide con el L. Articulada empotrada, el L sub K es 0,700 de L. ¿Ven que es menor? Lo vemos acá en el dibujito. Y empotrada es 0,5 de L. ¿Ven? Porque es esta longitud. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con esta? Bueno, esa es más rara verla físicamente. Porque en verdad, el punto de inflexión para esta deformada se vuelve a repetir a otra longitud. Por eso L sub K es RPC. Para esto. Porque repito, el punto de inflexión se vuelve a repetir acá abajo. Y por lo tanto tenemos dos veces. ¿Así? ¿Está bien? ¿Dónde tengo estas barras? Bueno, puedo tener una columna, puedo tener un reticulado, etcétera, etcétera. Bueno, quiere decir de que nosotros vamos a determinar un momento de inercia mínimo que satisfaga la ecuación de Euler. Por eso, despejando la ecuación de Euler y aplicando un coeficiente de seguridad, la sección tiene que tener un momento de inercia mínimo que satisfaga después la ecuación que vamos a utilizar, que todavía no hemos reducido. ¿Está bien? Bueno, ok. Todas estas cosas que yo les estoy contando
están en los apuntes. Si de la expresión de Euler ustedes la trabajan, un poco, conociendo esto que ya vieron también con el ingeniero Olivenza cuando vieron características geométricas de las secciones, sabemos de que el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área, y lo reemplazan, pueden en la expresión de Euler, y definiendo esbeltez, vamos a definir la esbeltez, la esbeltez la vamos a designar con la letra lambda y la vamos a definir como la longitud L sub K, no es la L sub K, dividido el radio de giro mínimo de la sección. Esto es un concepto que vamos a definir, esbeltez. Eso que ustedes dijeron, ¿por qué esta regla se deforma y esta regla para la misma carga no se deforma? Ustedes recién me dijeron, y una es más alta. Bueno, ese concepto de más alta o más baja lo vamos a expresar a través del concepto de la esbeltez. ¿Está bien? Sin herir susceptibilidades, un flaco alto es esbelto, uno gordo bajo no es esbelto. ¿Sí? ¿Qué es el mínimo? Un radio mínimo. Radio de giro. Ya lo vieron ustedes. Radio de giro. ¿No? ¿Se acuerdan? Características geométricas de la sección. Unidad 5 o 6 de la materia. Bien, entonces digo, utilizando los conceptos que ya saben, definiendo el concepto de esbeltez y metiendo en la expresión de Euler, puedo encontrar una expresión de este tipo. Fíjense, una tensión dividido una esbeltez. ¿No? Esto sale de la expresión de Euler, repito. Usando este concepto, usando el concepto de esbeltez, usando el concepto de tensión, que es carga sobre área, bueno, en definitiva puedo llegar a una expresión donde la tensión es función de la esbeltez. ¿Cuánto? Inversamente a la esbeltez. Entonces, si uno graficara, le diera distintos valores de esbelteces, fíjense que la esbeltez está a la inversa al cuadrado, por lo tanto tiene una variación del tipo E a la X. ¿No? Entonces, ¿dónde tengo? En el eje vertical la sigma y en el eje horizontal el lambda. Entonces, ¿qué me está diciendo esta expresión? Bueno, para valores bajos de lambda, ¿está bien? Yo puedo aplicar valores de tensiones altas. Quiere decir que ahí no tengo problemas de esbeltez, aunque tiene algunos límites. Para valores altos de esbeltez, la tensión disminuye. ¿Ah? Ese concepto es importante. O sea, fíjense que en la medida en que aumenta la esbeltez de la pieza, yo tengo, bueno, la tensión, en definitiva, la tensión que era la carga sobre el área, tomenla así, está por este lado relacionada, pero en la medida en que crece la esbeltez, es menor la carga que es capaz de aplicársele a esa pieza. En la parte inferior, que eso también lo tienen en los apuntes, si ustedes adoptan para un acero determinado, anteriormente llamado ST37, hoy en la nueva normativa llamada F24, si aplicamos este valor, de aquí, despejamos el valor de lambda límite, ponemos lambda límite, fíjense que queda pi, módulo y la tensión. Trabajando con una tensión, acá en realidad debe haber sido 2400, pero no importa. El módulo de elasticidad de un acero es alrededor de este valor. Fíjense que el lambda límite es 100. Entonces se puede demostrar de que en verdad la expresión de Euler es válida para esbelteces mayores o iguales de 100. Hasta ahí tiene un comportamiento como el deducido por Euler. A partir de valores menores a 100,
no sigue esa trayectoria, no sigue la teoría de Euler, sino que se puede demostrar experimentalmente de que la curva tiene una forma de ese tipo. Entonces, para esbelteces mayores de 100 funciona la teoría euleriana. Para esbelteces menores de 100 tengo que aplicar otras teorías y por ahí aparecen, como lo dice ahí en los apuntes, otros métodos que corrigen las, no lo tengo aquí, pero ustedes lo tienen en el apunte, el método Johnson, etcétera, que corrigen los valores de la tensión por coeficientes, algunos coeficientes C o coeficientes B, que son determinados a través del ensayo. ¿Está bien? Bueno, pero esto, en realidad, que les acabo de explicar, es meramente físico y conceptual, para que ustedes entiendan el problema. ¿Qué método vamos a utilizar nosotros para encontrar una ecuación? Básicamente vamos a utilizar dos métodos, lo que damos en esta materia. Siempre dentro de los métodos clásicos. Acuérdense que hoy en día los nuevos reglamentos establecen nuevos métodos. Pero vamos a utilizar básicamente el método conocido como omega y el método conocido como DOM. El método omega es un método iterativo y el método Donkey responde al nombre de su autor. El método omega, después vamos a hacer ejercicio de esto, el método omega consiste en definir un parámetro, precisamente omega, podríamos haberlo llamado de otra manera, pero la bibliografía clásica le dio ese nombre y después nosotros se lo copiamos. Define a omega como la relación entre la tensión admisible de un material y la tensión admisible de pandeo del material. En general, cuando el elemento está sujeto a una inestabilidad elástica, conocido como pandeo, repito, el pandeo no es una solicitación o un esfuerzo interno, sino es un efecto. Cuando el elemento está sujeto a una inestabilidad elástica, la tensión es menor. Es decir, si yo ocupara esta ecuación y yo sé que el elemento está sujeto a una inestabilidad elástica, yo la comparación la debería hacer con sigma P admisible. Pero como en realidad el sigma P admisible no es fácil de determinar, o al menos no lo conozco, es decir, si ustedes van al comerciante, ¿qué valor les va a dar el comerciante en el folleto? La tensión de flujo. Bien. La tensión de flujo. Ese sí era fácil de determinar porque en este ensayo yo podía determinar en un punto determinado el sigma. Entonces, realmente este valor no lo conocemos. Bueno, entonces nos vamos a ingeniar para establecer esto. Definimos una relación. Entonces, quiero decir esto. Este valor es menor que el numerador. Por lo tanto, omega es mayor o menor que 1. No sé. Puede ser también una respuesta. Mayor que 1. Porque, repito, este valor es menor que la tensión admisible. Entonces, omega es mayor que 1. Bien, entonces, ven que acá cuando puse P sobre A menor que sigma P admisible, ahí está. ¿Está bien? Entonces, en esta expresión, lo que hacemos es multiplicar ambos términos por omega. Fíjense, si este término lo multiplico por omega, me queda P por omega sobre área menor o igual que el sigma P admisible por omega. Reemplazo el omega por su igual, despejo el sigma P admisible y me queda esta ecuación, que es archiconocida, y dice que, la voy a copiar tal cual porque no quiero usar N, voy a decirle que la tensión es
P por omega sobre área menor o igual que la tensión admisible. Ok. Entonces, conclusión. ¿Qué pasa cuando la pieza tiene inestabilidad elástica? Aparece una expresión parecida a esta, pero que no es esta. Esta solo la puedo utilizar cuando no tengo problema de inestabilidad, cuando hay predominio de alargamiento, de acortamiento de la pieza. Entonces, cuando tengo inestabilidad, ahora he aprendido, ¿qué aprendí? Que sigma es, bueno, si a esto le llamo P, esto es P por omega dividido el área menor o igual y la tensión admisible. ¿Está bien? Bueno, hemos aprendido algo nuevo. Entonces, ojo que acá, con este tema en el examen final se van el 80%. Cuando tienen un elemento solicitado a compresión, entienden la diferencia, ¿no? Guarden. ¿Cómo? Ustedes podrían decir, bueno, ¿y cuándo lo aplico? Bueno, en principio podríamos aplicar esta expresión, por lo que vamos a decir en esta materia, cuando la pieza tiene problemas de esbeltez. Y bueno, ¿cuándo tiene problemas de esbeltez? Y bueno, cuando los valores de omega empiezan a tener valores significativos, 1,01, 1,03, 1,03. Bien, los valores de omega están tabulados en esta tablita que ustedes tienen ahí, ¿no? Entonces, fíjense que los valores de omega yo los tengo que determinar y se determinan de la siguiente manera. Yo habitualmente, bueno, ustedes entenderán de que el método es iterativo, porque en esta ecuación yo tengo como incógnita el área y no sé en principio qué valor de omega voy a adoptar porque el valor de omega está en función de la esbeltez. Entonces, ¿yo qué hago? Como siempre digo en mis clases para que esto quede claro, eligen un perfil a sentimiento, no importa. Si ustedes quieren, un perfil, una sección, lo que ustedes quieran. Como siempre digo, cierren los ojos, hacemos así, y eligen ese perfil. Entonces, con ese perfil, ustedes pueden saber si está muy arriba o muy abajo, hasta que no hagan la cuenta no lo van a saber. Entonces, elijo una sección. A sentimiento, no me pregunto cuál. Cierren los ojos y eligen uno. Bien, si ustedes eligen esta sección, ¿qué van a tener? Y van a tener el área, el momento de inercia mínimo, el radio de giro mínimo, etcétera, 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 etcétera. Calculan el lambda, esbeltez, como L sub K, lo pueden sacar L sub K. Sí, porque tienen la columna y tienen la condición de vínculo. Si la columna está biarticulada, L sub K es igual a L. Si la columna está articulada empotrada, L sub K es 0,75 de L. Dividido el I mínimo. ¿Cuál? Este, que sacaron de tabla. Y este lo sacan de la condición de vínculo. Del problema que ustedes están resolviendo. Voy a suponer, esto dio, voy a dar un ejemplo, 123. Veamos cómo se lee. Los ojos todos puestos aquí. Entonces, los lambda
son los de la parte superior de la tabla. ¿Está bien? 20, 30, 40, 100. 110, 120. 21, 22, 23. ¿Cuánto es? Omega 292. ¿Podrías repetirla, por favor, como lo ponemos en 123? ¿Viste que te dije? Bueno. No, el 123 me lo inventé yo. No, el 123 me lo inventé yo. Ahora enseguida vamos a hacer ejemplo. Entonces, suponte, 123, tenés acá, 120, 1, 2, 3. Y me da el de arriba, porque el de abajo lo vamos a usar para don. El de arriba, 292, es el omega. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Teniendo el omega, ahora aplico la ecuación, ya lo vamos a hacer en el ejercicio. El normal por omega dividido el área. ¿Cuál área? Este. ¿Cuál normal? Y el normal que está solicitando la pieza. ¿Cuál omega? Y este omega. Si este valor da menor que la tensión admisible, estoy joya. Si da mayor que la tensión admisible, repito el proceso. Si da mayor que la tensión admisible, vuelvo de nuevo aquí y repito el proceso. ¿Está? Ahora, también repito el proceso si por ahí eligieron un perfil muy grande y este valor le da una tensión muy pequeña comparado con la tensión admisible. ¿Está bien? También, no es cuestión de gastar plata. ¿Me interpretan? Bien. Pero fíjense que es un método iterativo. Voy, pruebo, vengo aquí, verifico la condición, veo dónde estoy y si no tengo que repetir el proceso. ¿Cuántas veces? Y lo que ustedes crean oportuno hasta ajustar el problema a valores que sean, a valores cercanos a la tensión inicial. ¿Estamos hasta ahí? El segundo método usa la misma ecuación, pero en verdad me permite o elimina el método este proceso iterativo. Es un poco más largo el hecho de poder valorar el coeficiente omega, pero de alguna manera me evita ese proceso iterativo que tengo en el método. ¿En qué consiste? Bueno, se basa en algunas propiedades. Si ustedes por ahí están aburridos, en vez de leer la guía telefónica, agarren las tablas de la materia y para un determinado perfil, si ustedes sacan este valor y le hacen, dividen el área dividido el radio de inercia mínimo al cuadrado, por ejemplo para un IP 200, después hacen y obtienen un valor. Si hacen para un IP 220, y van a obtener un valor parecido. O sea que esta es una propiedad geométrica de los perfiles, donde K, que es una constante, es la relación del área dividido el radio de giro al cuadrado. Esa, repito, es una propiedad de la sección. Lo pueden hacer, verifíquenlo, agarren una tabla y pónganse a jugar un ratito y van a ver de que obtienen un valor constante. No es exactamente la misma constante, pero varía muy poco. Entonces, si llamamos a sub 0 a la sección del perfil correspondiente a una solicitación de compresión sin pandeo y llamando a la sección correspondiente a una solicitación comprimida con pandeo, ¿cuáles son las ecuaciones que yo debería utilizar? Usando la ecuación básica, el A sub 0, que es básicamente sin pandeo, es P sobre la tensión admisible. Pero el área A es con pandeo, por lo tanto en la parte inferior no puedo usar la tensión admisible, sino tengo que usar el sigma P admisible.
Pero como el sigma P admisible no lo tengo, es un dato que habitualmente no viene en los folletos ni en las características del material, vamos a ver cómo nos ingeniamos para poder eliminarlo en el proceso. Entonces, esas mismas expresiones, si ustedes las multiplican y la dividen por la tensión admisible, tienen el área, ahí está, multiplicada y dividida por la tensión admisible. Acá defino el omega, ¿ven? Sigma admisible sobre sigma P admisible aparece el omega. Y después, el P sobre la tensión admisible es el A sub 0. Entonces puedo poner de que el A, ¿no es cierto? El A sub 0, A es igual a A sub 0 por omega. A sub 0 por omega. Por otro lado, el A era igual a este valor y el A sub 0 es igual a ese valor. Conclusión, puedo encontrar una relación entre el radio de giro de la sección sin pandeo, perdón, con pandeo, con pandeo y el radio de giro de la sección sin pandeo. Y trabajando con los radios de giro, conociendo esta relación, I cuadrado sobre L cuadrado y 0 sobre L cuadrado, puedo encontrar una expresión de lambda 0 en función de omega. ¿Está bien? Puedo encontrar una ecuación de lambda 0 en función de omega. Estos valores son los que están tabulados en tabla. Es decir, ¿qué es lo que está tabulado? Lambda 0, ¿está bien? O sea, los valores inferiores de lambda 0 con los valores de omega. Entonces, lambda 0 lo tengo en la parte inferior, los omega lo tengo en la parte superior. Entonces, por ejemplo, si el lambda 0, voy a dar un ejemplo cualquiera, después vamos a hacer los ejercicios. Si el lambda 0 diera, cualquiera, 353, no tengo idea. Ya vamos a ver después cómo lo obtenemos. Bueno, lo busco en 353. ¿Dónde está? 351. 356. ¿Cuánto vale el omega? Le voy a poner omega 0, ¿sí? ¿Cuánto? 4. 4. Bueno, cómo emplear el método de Donkey es mucho mejor verlo en los ejercicios. ¿Está bien? Profe, siempre se relatea al mayor, o sea, se el mayor. Conviene siempre estar un poquito por arriba. No mucho. Por ese número me lo inventé, ¿no? 353. No tenemos mucha diferencia tampoco. 351 podemos correr el riesgo que por ahí estamos muy ajustados. Pero tampoco es mal número, adoptar el 351, porque como el proceso no termina con el omega 0, por eso les digo, después vamos a ver cómo es el uso del método. El método sigue, no termina con el omega 0. Por allí no es mala idea tampoco adoptar el 351, porque después uno en la tabla no es que va a encontrar una sección exactamente de ese perfil. Después también la tabla siempre adopta un perfil con mayor sección. Adopto un omega con mayor omega, al final de cuentas siempre estoy del lado conservador, ¿no? Por eso es que el 351 no sería tampoco mal número adoptado. ¿Estamos? Bueno. Y por último, y así después hacemos un pequeño descanso y empezamos con los ejercicios, y de esto no voy a hacer toda la teoría que está en el apunte. ¿Cómo calculo la tensión cuando tengo un esfuerzo normal? Díctemela. Yo no me la acuerdo. El normal. Una... Yo no me la acuerdo, pero está acá. Es el normal dividido el área. Ahora le voy a agregar un momento.
voy a aplicar el principio de superposición. ¿Cómo calculo la tensión cuando tengo un momento? Tampoco me la acuerdo. Un momento sobre. Bien, más m sobre n por i. ¿Está bien? Aplicando entonces el principio de superposición de efecto, puedo obtener esta situación. Hay que agregarle un pequeño condimento. Y es el siguiente. Suponiendo que la carga n está centrada, de que está centrada, esta tensión, ¿cómo es? Bueno, si está centrada, la tensión es constante. Y es negativa. Esta es sigma igual al normal dividido a la R. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando le aplico el momento, ¿cómo era la tensión para momento? Era doble triangular, ¿se acuerdan? Es decir, era así. Esto se alarga para ese momento y este se acorta. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo entienden el dibujo? Bien, esta tensión es, bueno, en realidad es más o menos el momento sobre I por E. Estas dos las tengo que sumar. Entonces me da como resultado, vamos a usar el azul, me da como resultado esto. Bueno, acá sumo esto menos esto más esto. Dependerá de la relación de tensión. Bueno, yo voy a suponer de que este es un poquito mayor que esto, me dará por acá. Y acá tengo que sumar negativo con negativo. Acá sumé negativo con positivo. Me dará más grande, me dará por acá. Entonces me da el diagrama resultante. Eso, bueno, esto es negativo y el otro es positivo. ¿Me sigue? Entonces, da un diagrama, la suma da un diagrama doble triangular, pero ya no es simétrico. El eje neutro tampoco es baricéntrico. El eje neutro está ahí, perpendicular al plano del pizarrón. Este es el eje neutro. La fibra que no se alarga ni se acorta. ¿Por qué les decía que acá tengo dos particularidades? Bueno, porque en particular esta tensión es menos n sobre área menos el momento sobre I por I. Y esta tensión es sigma igual a menos n sobre el área más el momento sobre I por I. ¿Está bien? ¿Entendieron el concepto? Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Cuando tengo una compresión, una flexión compuesta, esto se llama flexión compuesta, tengo que usar n sobre el área más menos el momento sobre I por I. ¿Está bien? Bien, la pregunta ahora sería,
esta expresión que hemos aquí puesto es para cuando fundamentalmente la pieza, debido a carga normal, tiene un acortamiento, que ya en este caso no va a ser un acortamiento constante porque tengo el momento. Bueno, a ver, digo, por efecto del n, la pieza sufre un acortamiento, pero por efecto del momento, la pieza sufre una rotación. Puede estar ahí, puede estar arriba, pero en definitiva depende de la relación entre n y m. Puede rotar más, puede rotar menos. La pregunta ahora sería, dado que ustedes me han seguido muy atentamente, es que, ¿qué pasa? ¿Puedo usar la misma ecuación si la pieza tiene problema de, además de inestabilidad elástica? Bien, han aprendido ustedes. ¿Qué debería hacer? Y debería comprobar el omega si... Bien. Entonces, cuando además tiene problema de inestabilidad, acá omega. ¿Está? Eso no está, ¿no? Eso solamente lo aprenden los que vienen ese día a clase. ¿Está bien en este tema? Entonces, igual, cuando tiene problema de inestabilidad, bueno, todo esto que hemos explicado conceptualmente, yo le diría que prácticamente lo han deducido ustedes, ¿no? Es lo que les aparece al final, que se puede obtener deduciéndola como está en los apuntes, o bien se puede deducir por los conceptos de aplicando principios de superposición. ¿Dudas? ¿Está claro? Bueno, este tema se va a aclarar ahora cuando veamos algunos ejercicios del práctico. ¿Está bien? Algunos ejercicios del práctico. ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, ¿quieren que sigamos o quieren que hagamos un descansito de un ratito? Seguimos. Total, el que habla del profesor. Después nosotros nos vengamos en las mesas. Me voy a acordar de esto. Yo lo voy a seguir. Bien, Luisito. Es que parte de mi vivencia ya lo sabe este tema. Tuvo la Estuve gentileza, repasando ahora un poco. tuvo la gentileza de quedar. Pero el núcleo central, a ver. Bien. En realidad, por ahí no me detengo en cosas que no vamos a utilizar en esta instancia, pero este caso se lo explico conceptualmente. Si yo tengo una sección, ¿está bien? Tengo una sección en el cual tiene un esfuerzo normal y un momento, esto es equivalente a clase número 1 de esta materia. Es poner la carga n con una cierta excentricidad e. ¿Está bien? Este e, entre mi colaborador y se van a pelear ahora y después no me va a entender él. Entonces, fíjense, ¿cómo calculo e? E es el momento dividido normal. ¿Lo puedo calcular e? Sí, lo puedo calcular porque m y n son datos del problema. Yo sé, porque he determinado los esfuerzos internos, qué normal y qué momento está solicitando la pieza. Bien. A este punto se le llama K, centro de presiones. Centro de presiones. ¿Ah? Bien. Esta pieza puede tener una sección rectangular. Por ejemplo, la voy a dibujar en perspectiva en azul, puede tener una sección así. Es decir, que si la miro en planta, ¿no? Esta es viéndola de arriba. Entonces, el centro de presión es este, K. ¿Me siguen?
Por otro lado, ¿Y esa otra línea por pasa por el centro? ¿cuál? La otra. Claro, esta sección que está acá, por eso es importante que tengan el dibujo. Esta sección que está acá es la que yo les he dibujado abajo. Lo que pasa es que ahí lo puse ahí, pero el P está más adentro, ¿no? Es esta sección, viéndola de arriba. Entonces, este K, que está ahí, centro de presión, está en el eje. En realidad, lo que sí tengo que aclarar es que nosotros estamos viendo flexión compuesta recta, no estamos viendo, porque también si ustedes van a los libros van a encontrar flexión compuesta desviada. Y la flexión compuesta desviada es cuando K tiene doble excentricidad, en X y en Y. ¿Me interpretan? Pero nosotros estamos viendo recta, quiere decir que la excentricidad está, el centro de presión cae sobre uno de los final lo vamos a ver vamos a ver así o para el final. No vemos flexión compuesta desviada en esta materia. Vemos solamente flexión compuesta. Bien. Bueno, me sigue. Por otro lado, se puede demostrar de que una sección rectangular tiene, o se lo define, el núcleo central de inercia. Que este núcleo central de inercia puedo determinarlo. ¿Por qué? Porque están en función de los lados. Si este valor vale B, este lado, si mal no recuerdo, creo que vale B sobre 3. O sea que los puedo determinar. ¿Está bien? Entonces, repito, esto es una propiedad, repito, núcleo central de inercia, es una propiedad de la sección. Entonces, el centro de presión, ¿para qué uso el concepto de centro de presión? ¿Para qué uso el concepto centro de presión con núcleo central? Bueno, lo uso para esto. En una sección pueden darse tres situaciones con relación a estos dos parámetros. De que el centro de presión, voy a dibujar primero las tres, dibujen ustedes las tres. Eso está todo en los apuntes, pero bueno, como me preguntaron, me voy a extender, no hay problema. El centro de presión, K, que lo puedo calcular, puede caer dentro del núcleo central, en el borde del núcleo central o fuera del núcleo central. O sea, tengo tres posiciones posibles. Dentro, en el borde es cuando la pelota pega en el travesaño. ¿Está? Bueno, es raro, pero a veces se hace. Entonces, en función de la posición del centro de presión con relación al núcleo central de inercia, es el diagrama que yo puedo esperar. A ver, digo, este diagrama, una parte está traccionada y la otra parte está comprimida. ¿Está bien? Bien. Se puede demostrar que si el centro de presión cae dentro del núcleo central, el diagrama final de tensiones tiene todos el mismo signo. Es decir, tiene un signo de esta característica, un diagrama de esta característica. Todo positivo o todo negativo dependiendo del valor de N. Si es de tracción, será todo positivo. Si es de compresión, será todo negativo. Si el núcleo de presión
cae en el borde, el diagrama es triangular. Todo positivo o todo negativo. Si el núcleo de presión cae fuera del núcleo central, el diagrama cambia de signo. ¿Está bien? Entonces, esta relación entre el núcleo central y el núcleo y el centro de presión solamente me permiten para discernir de alguna manera qué diagrama de tensiones puedo esperar. Pero estas tensiones que están aquí, ¿cómo las calculo? Con esta expresión. Fíjense, si este da todo el mismo signo, ¿está bien? Todo el mismo signo, quiere decir que el n es pequeño respecto del n. Porque no tengo el negativo, es absorbido, ¿no? Todo positivo. Y así puedo obtener las tres situaciones. ¿Está? Bueno. Y ya este reticulado tiene determinados los esfuerzos internos, o sea, tiene determinados los esfuerzos en la barra. Lo hacen, si quieren, ya está resuelto, lo digo. Ahí para sacar los esfuerzos en la barra, usan el método de los nudos, el método de la sección o, lo mejor de lo mejor, el SAP. ¿No? Y sacan los esfuerzos en la barra. ¿Está bien? Sacan los esfuerzos. Bien, entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos reticulado yo hice la tablita acá y decía la barra tanto está comprimida, la barra tanto está traccionada? Bien, ¿ok? Las barras traccionadas no hay problema porque aplican esta ecuación. El área es igual a la tensión dividido el área es igual al n dividido la tensión inicial. Pero las barras comprimidas tienen que aplicar esa sección. Entonces ahí pueden usar el método de omega o el método de Ohm, de las cuales vamos a hacer ahora algún ejercicio. Pero este ejercicio ya está resuelto. Entonces, ¿cómo han verificado las tensiones? Aplicando la ecuación que está ahí en verde. Así que ¿para qué está resuelto? Para que lo lean y lo miren cómo lo han resuelto. ¿Por qué? Porque de igual manera van a tener que hacer con ustedes. O sea, de este reticulado van a tener que calcular los esfuerzos internos y verificar las tensiones. Entonces, del trabajo práctico 4, vamos a tomar el ejercicio 1 y en esa oportunidad, si esto está bien, dijimos que la barra S12 tenía un esfuerzo de 111,82 kilonewton y la barra S18 parece 140. Este era negativo y este era positivo. En realidad son los dos esfuerzos. Y la barra 1, ¿cuál era la 1? Era este reticulado.